hablando durante toda esta semana sobre las heridas abiertas, heridas del alma, esas heridas abiertas que definitivamente nos afectan. Y hemos aprendido varias cosas y vamos a resumirlas de manera rápida para hoy tocar algunas más y de esa manera tener conciencia un poquito sobre sobre esas áreas que están ahí. Cuando hablamos de las heridas, estamos hablando de algo que lógicamente nos afectó, nos hirió, nos lastimó, pero que de una u otra manera la hemos dejado abierta y no las hemos buscado o no hemos sanado. Sí. ¿Cómo sabemos que no las hemos sanado? Porque tenemos ciertos comportamientos, ciertas reacciones y de repente ciertas conductas que nos llevan a entender de que esas heridas no se han sanado. Total. Entonces, lógicamente es tan importante tener claridad y buscar la sanidad, porque al buscar la sanidad a través de Cristo podemos de esa manera sanar a otras personas. Claro, y las heridas, estas heridas que no se tratan, pues obviamente nos van a llevar a situaciones incómodas, a dolores constantes. Cuando somos heridos, somos personas incapaces, como tú lo mencionas, de ayudar a otros, y hay muchos tipos de heridas, pero las que hemos intentado puntualizar pues son aquellas heridas que muy seguramente han detenido el proceso de muchos. Sí, claro que sí, hemos hablado sobre el abandono, fue una de las heridas más y que muchos han vivido alguna vez, cuando realmente ha experimentado el abandono de sus padres, el abandono físico, el abandono emocional. El abandono, el que se siente también, el que se percibe cuando no lo está o cuando realmente sí lo está. De eso estuvimos hablando muchísimo, hubo una tremenda interacción, muchos se dieron cuenta de que realmente el comportamiento que estaban llevando, el que abandonen tantas cosas, el que de repente inician proyectos, inician un estilo de vida, inician la vida con alguien, inician enamorarse, inician un proyecto espiritual o ministerial y de repente lo dejan a medio ser porque lo abandonaron. Sí, totalmente. Este tema del abandono es muy fuerte, ¿no? Sí. Y pues obviamente hay muchísimos casos donde fueron abandonados físicamente, otros fueron abandonados emocionalmente, otros han abandonado. Y creo que es un tema que nos toca a todos, creo que es un tema, y comente rápidamente qué le impactó a usted de ese día, de ese tema que fue el día martes, qué situación sucedió a través del abandono, qué consecuencias, secuelas o algo por el estilo sucedió y que tú dices, mira, el abandono me dejó marcado o desafortunadamente marqué a alguien a través del abandono. Sí, definitivamente es algo que ha pasado y que de esa manera al darnos cuenta podemos ayudar a muchísimas personas a salir de esa herida, a sanar esa herida porque es muy fuerte. Estuvimos también hablando de una muy particular que tiene que ver con la humillación. Fue interesante, fue muy interesante porque la forma en cómo nos trataron, la forma en cómo nos sacaron a un lado, la forma en cómo nos dijeron cosas, nos trajo un sentimiento de ser humillado, un sentimiento de vergüenza, un sentimiento que nos bajó la estima tan fuerte. Y empezamos ayer especialmente a tocar esas características de gente que fue humillada y fue muy pero muy interesante. Claro, la humillación sucede constantemente y a veces queremos pasarlo como algo inocente, ¿no? Como algo aparte como gracioso, jocoso, como si fuese un término de bullying entre comillas, pero sabemos que ya el tema de la humillación va muchísimo más allá, que hace daño. Y ¿cómo es que mata el alma y mata el alma y la envenena? Pero hace muchísimo daño y creo que muchos se sintieron identificados con ese tema particular. Cometí un error porque dije que el abandono lo habíamos hablado el martes, pero en realidad lo hablamos fue el día miércoles y ayer día jueves pues estuvimos tratando el tema sobre la humillación. Así que son estas heridas que todavía siguen expuestas, que todavía duelen y creo que sabemos que duele porque cuando se nos toca del tema como que suspiramos por eso todavía, pero es ese suspiro de dolor, ¿no? Es todavía salen las lágrimas, se nos aguan un poquito los ojos, como que decimos no me diga todavía de eso porque siento que soy sensible a ese tema y pasó hace 20, 30, 40 años, pero si todavía hay lágrimas al recordar, si todavía nos da como ese sentimiento interno de dolor, es porque todavía la herida está abierta. Las heridas abiertas producen algo que es fundamental en el comportamiento y es miedo. Entonces no quiero tocar esto, no me quiero involucrar, no quiero, porque me da miedo claro. Volver a sentir y el cuerpo entra en una defensa por el trauma que le dejó aquella experiencia equivocada. Entonces ese trauma lógicamente afecta y cuando queremos comenzar algo, inmediatamente entramos en pavor, en miedo. Porque estamos limitados frente a eso. Sí, mira que no todos reaccionamos de la misma manera frente al dolor. Sabes que hay personas que tienen el umbral del dolor
bastante alto, algunos no tanto. Y esto sucede también, yo creo que en la parte emocional, y es que hay personas que no les afectó de la misma manera el tema del abandono como a otros. Por eso, dentro de nuestras recomendaciones en el proceso de coaching, nunca compare su proceso con el de nadie. Nunca digas que porque fulano lo superó en 3 meses, yo ya debía haberlo superado y llevo 3 años en esto y no lo he superado. Nunca compare su proceso, porque esto también es un aspecto de la humillación. Más bien identifique qué tan marcados tiene sus límites para sobrellevar ciertas situaciones. Hay quienes no tienen problema con que los roben, o sea, con que les roben, los estafen en alguna situación y dice, bueno, no importa, nos levantamos de esta y listo, echemos para adelante. Y fracasaron en un negocio y siguen intentando y chévere y avanzan, pero oye, en el amor no es lo mismo, ¿sí? Y hay otras personas que en el amor toleran ciertas situaciones, pero quizá en la familia no toleran lo mismo. Entonces, nunca compare su proceso, pero sí identifique hasta dónde es capaz de llevar el dolor. Sí, es que hay gente que realmente lo supera más rápido que otras personas. Sí. Hay gente que tiene la capacidad de ser resiliente, Sí. ha aprendido a hacerlo porque es un aprendizaje que los que tenemos, de poder mirar los problemas, los errores, las heridas, las cosas que nos pasan y empezar a sacar el mayor gusto a lo peor, si lo pudiéramos llamar de esa manera. El apóstol Pablo lo expresaba de esa manera diciendo, es que entendí que hay un tesoro dentro de mí, soy un vaso de barro, por eso estamos atribulados en todos, mas no angustiados, perseguidos, mas no desamparados. Y él empieza a expresar y al decir, sí, todo esto me está ayudando para bien, tanto que dice, esto es una leve tribulación momentánea que produce en mí un cada vez más excelente eterno peso de gloria, punto. O sea, él decía, esto que me pasó es bueno. Sí, así es. Bueno, pero lógicamente porque él aprendió en Cristo Jesús, aprovecharlo. No todos tenemos ese nivel de aprendizaje, ni ese nivel de experiencia, y lógicamente la idea es llegar a alcanzar para que lo que nos pase no nos afecte tanto, pero sí las diferencias en cómo se recibe, se percibe y se maneja el dolor es distinto en cada uno. Así es, aprovechamos de saludar también a José Willington, allí en Bosa, a toda su bella familia, que el Señor los bendiga muchísimo. Igualmente a Julie Franco, que el Señor te bendiga, ya está en Venecia, prontamente Italia, pero no, hoy se encuentra en Venecia, Bogotá. Y mi pastora Belkis, allí en Barranquilla, Iglesia Santo Espíritu de Dios. Esperamos muy pronto poder ir allí y bueno, gracias por estar conectada. Mira lo que dice Sandy, el aporte. Creo que también es bueno abandonar cuando hay dolor o que están haciendo daño a veces para tu salud es mejor abandonar. Y yo creo que más que el tema de abandonar, que creo que cabría dentro del término, sería renunciar o ya dejarlo pasar, ¿no? Hay cosas a las que hay que hacernos a un lado y decir, ¿sabes qué? Mira, por amor propio, hasta aquí llegó y como que no voy a dar más porque pues no se está recibiendo lo mismo. Sí, y muchos lo han vivido. Creo que es una decisión que se tiene que tomar en algún momento, de decir, yo no sigo con esto, no puedo seguir cargando aquello, no puedo seguir viviendo la vida que estoy viviendo. Ahí es donde tenemos que ver con las relaciones tóxicas. ¿Sabías que hay sueños tóxicos también? Hay cosas que no me están alimentando bien, que no están trabajando en mí, sino que al contrario me están perjudicando en muchas cosas. Entonces lógicamente tiene que ver con la renuncia. Mira, vamos a trabajar varias cosas bien interesantes, y es que hay varias heridas que tenemos que empezar hoy a evaluar y poder al final pues sanarlo a través de Jesús de Nazaret. La primera de la que queremos tocar hoy son dos más o menos, 2 o 3, pero hay una que es bien particular que tiene que ver con la traición. Es un miedo a confiar. Otra herida abierta, la traición. La traición, sí, la traición. ¿Cuándo se genera la traición? ¿Cuándo se genera ese dolor, esa herida que produce la traición? Y es obvio, lógicamente, cuando confié en alguien, cuando deposité mi confianza en alguien y ese alguien me defraudó. ¿Por qué la herida es más abierta en ciertos momentos que otros? Porque hay una responsabilidad enorme, gigantesca, especialmente de la dependencia que tiene, por ejemplo, un bebé o un niño hacia los padres. Hay algo que se enseña siempre, es que hay una responsabilidad enorme de casi el 100% de los padres hacia los hijos que son pequeños, porque ellos dependen de su papá, dependen del cuidado de sus padres, dependen de todo lo que sus padres le puedan entregar. Cuando son adolescentes, las decisiones de los adolescentes, hay una gran responsabilidad, como un 50 y 50 entre los padres y los adolescentes. Ya cuando somos adultos, somos 100% responsables de nosotros mismos. Pero mira que los niños viven muchísimo, y perdón si toco directamente este punto, pero cuando empezamos a tocar los casos de gente que fue violada, siendo menor de edad o siendo niño, que es un caso doloroso, muy fuerte y muy doloroso,
cuando alguien experimentó la violación, la pregunta es ¿dónde estaba el papá y dónde estaba la mamá? Y esa confianza se rompe porque hay alguien que debió cuidar y estar pendiente, pero de repente ese papá y esa mamá defraudó, rompió la confianza porque no fue responsable, no fue totalmente cuidadoso, se lo dio a un familiar, descuidó al niño, lo dejó por ahí, no estuvo pendiente y lógicamente crece la persona diciendo no puedo confiar en casi nadie porque me pueden defraudar de esa manera. Sí, claro, sucede mucho en los aspectos o en las dinámicas dentro de familia donde depositas tu confianza del cuidado, de la atención, del amor, del respeto en alguien y esa persona desafortunadamente no lo hace, te sientes traicionado. Sabes que uno de los sentimientos que deja la traición lo comparan, algunos psicólogos lo comparan con el luto. ¿Sí? O sea, es una pérdida que se vive como un luto. Sí. Cuando alguien te traiciona es como que hubiese muerto algo o alguien. Entonces ese dolor tan fuerte que se experimenta en el luto y que, bueno, creo que ya muchos han pasado por ese dolor y es muy fuerte. Dice que la traición se compara con ese luto. Imagínate el grado de dolor que experimenta alguien cuando fue traicionado. La traición no es solamente un caso de infidelidad, hay muchos tipos de traición. Y se experimenta siendo niños, se experimenta en diferentes casos y lógicamente la idea es conocer si de repente en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en nuestro desarrollo ya, en la madurez, de repente fuimos traicionados. Y es porque cuando alguien nos mintió, sí, ella me mintió. ¿Cómo es la canción? Me mintió, no me dijo que me amaba. No sé me dijo que dice. Me amaba, pero no era verdad. No era verdad. Y lógicamente se vive eso. Es cuando cuando se promete cosas que no se cumplen. Sí. Cuando de repente la persona que estaba al lado me prometió, dijo que lo iba a hacer, dijo que iba a estar conmigo y realmente no lo está. Cuando depositamos confianza en una persona, porque esa persona nos generó la confianza, ¿sí? Y de repente esa persona nos traicionó, incumplió sus promesas, incumplió su situación de manera voluntaria o sin hacerlo de esa forma, pero al final lo hizo y lógicamente duele muchísimo. Mira, hay dos tipos de traición, si se pudiera como explicar de una manera un poco más puntual. Una es la traición ocasional. Sí. Sucedió por una sola oportunidad, algo pasó, en fin, una situación que se salió de control y ahí llegó la traición ocasional. Y la otra es la reincidente, o sea, la constante, la que suele ser ya un ciclo donde la persona es una persona mentirosa, es una persona que no cumple sus promesas, la persona que que promete pero no cumple. Entonces es diferente, ¿sabes? Porque cuando tú estás con una persona, hablemoslo en pareja, cuando estás con una persona que te mintió en una oportunidad, que traicionó tu confianza, que hizo algo que no debió haber hecho y sucedió una vez, esta pareja tiene la oportunidad de darse cuenta que hay áreas de su vida que necesitan corregir, crecer, aprender de esa experiencia, volverla una experiencia, ese mal recuerdo, volverla una experiencia y seguir para adelante, ¿no? Pero la traición que no es solamente ocasional, que sucede una vez, sino que resulta ser reincidente, ya no deja a la pareja de la misma manera. No. O sea, ya ahí no se recomienda, oye, sigue, continúa, inténtalo, dale una vez más, da tu mayor esfuerzo, coloca la otra mejilla, dice la persona, tengo solo 2 mejillas, ya no tengo que más colocar. O sea, ya me ha traicionado, me ha defraudado tanto la confianza que ya no tengo qué más hacer porque ya no es ocasional, es reincidente. Y los dos casos no se pueden tratar de la misma manera. Y hay gente que de repente hoy tiene que entender, y hay muchos que deben comprender que lamentablemente las heridas que me propician o que me afectan son comportamientos que me avalan también, entre comillas, mi inconsciente para comportarme de la misma manera. Entonces hay gente que, claro, me traicionó mi papá, me abandonó mi mamá, los que me prometieron me incumplieron, viví responsabilidad, entonces yo también lo hago, o sea, de manera inconsciente también soy de los que prometo mucho y no cumplo, de los que llevo a la gente y les pinto pajaritos en el aire, les digo que todo va a ser bonito, que todo va a ser lindo, y al final cuando está el problema yo me huyo, no me comprometo más allá de la cuenta, y hay gente que de repente es el victimario en esta área, sí, de que son de los que prometen mucho, pero lamentablemente no cumplen, defraudando constante y frecuentemente a la gente que está a su alrededor. Hemos traicionado a alguien, y lo repito, no es un tema solamente de infidelidad o de moralidad,
es un asunto, o de un área moral, es un asunto completo. O sea, la traición se puede experimentar en diferentes áreas. Sabes que se puede llegar a traicionar al jefe cuando se le promete que va a hacer un excelente trabajo y no se hace, puede ser ocasional o reincidente, pero hay ahí también traición, y traición entre compañeros de trabajo, donde se dice, no, Fresco, yo lo cubro, yo le ayudo, pero en realidad cuando más lo necesita se deja y se expone. Se traiciona también cuando se le dice a alguien, sabe que no se preocupe, yo lo cubro. O sea, si hay alguna situación, yo estoy ahí con usted, yo lo acompaño, cuente conmigo, tal cosa, y al final, cuando se necesita ese acompañamiento, no existe, no está, no aparece, no me llame, nosotros lo llamamos. Sí, y hay gente que tiene la tendencia a la mentira, y aquí tendríamos que tocar eso, porque sí, claro, es gente mentirosa y le está diciendo a todo el mundo sí, o le está diciendo sí lo va a hacer, y al final hágale, no lo hace. Conmigo. Hágale, y dice cosas que y de repente terminan mintiendo tan fácil, y mienten frecuentemente, y uno dice, pero ¿por qué son tan mentirosos? Y una de las áreas por lo cual la gente es tan mentirosa, y hasta son mitómanos, que ya es como una especie de enfermedad. Un ejercicio profesional. Lógicamente ya se volvieron profesionales en mentir, pero tiene que ver con eso, porque para ellos frecuentemente la traición estuvo en el corazón, porque alguien los defraudó, porque alguien los traicionó, y lógicamente eso duele muchísimo. Sí, mira, de niños algunos fueron traicionados y lo aprendieron como una conducta apropiada, ¿sí? Y lo hicieron parte de su vida desde niños, porque vieron a mamá mentira, papá mentira, entonces la mentira se volvió parte de sus vidas y ya es algo normal. Ahora, el hecho de que sea normal no implica que sea correcto, pero para algunos es normal mentir y traicionar, y dicen, no, pero pues qué de malo tiene una mentirita ahí medio sencilla, pero mentir es mentir y traición es traición, píntelo como lo quiera pintar, pero hace daño, totalmente hace daño. Hemos traicionado, y evaluémoslo internamente, porque a veces nos sentamos en el papel de víctimas de la sociedad y sí me traicionaron, sí me hicieron daño, pero la pregunta es, ¿has replicado ese comportamiento con alguien más en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tus estudios, en alguna situación? Y ya no eres solamente víctima, sino victimario, y le has hecho esto mismo a alguien, o le regresaste la herida a la misma persona que te lo hizo. Sucede en parejas, obviamente parejas que no tienen a Cristo, pero son parejas que él la traicionó y ella dice, bueno, le voy a hacer la misma para que se dé cuenta de lo que duele. Entonces ya como que nos volvemos cómplices del mismo pecado, de la misma situación o del mismo dolor, y ya somos igual que quien nos hirió, ya somos exactamente igual. Él me dijo feo, yo le digo feo también. Entonces ya no hay diferencia entre el herido y el que hiere. Porque inmediatamente replica conductas creyendo que eso le va a ayudar a eso. Mira que la sensación de vacío que deja el ser traicionado es fuerte. ¿Por qué? Porque se rompe un ideal, se rompe esa imagen que tenía la persona y queda ese vacío. Pero también hay una sensación que muchos experimentan, y es la sensación de desesperanza. Sí. O sea, la persona ya no vuelve a sentir esperanza, o vive en esa situación de que todo el mundo es igual. No sé si has escuchado gente así, que hoy en día, por ejemplo, a nivel de gobierno, cuando el gobierno lo defrauda tanto, cuando un político lo defrauda tanto, cuando personas que querían, entonces entran en una desesperanza. Esto ya no va a cambiar. Todos son corruptos. Todas las situaciones. Es el comentario de la mujer. Todos los hombres son iguales. Yo le digo, ya estuvo con todos los hombres para que dijera de esa manera. Entonces, todos los hombres, todas las mujeres son las mismas, hablando mal de la mujer, porque entran en ese sentimiento, en esa sensación de desesperanza, creyendo en su visión de colores, ya todo es gris, diciendo todo hay corrupción, todo es malo, todo el mundo está contaminado, todo el mundo es igual, y tiene una predisposición hacia la gente. Siempre la va a tener, siempre, porque cuando alguien me ha defraudado, yo conozco hombres que han sido defraudados por sus madres. Entonces entran en una disposición, en una predisposición con las mujeres, porque dicen, no, yo te amo, pero yo sé que en algún momento me va a fallar, porque si me falló mi mamá, pues me puede fallar cualquiera persona. Entonces, o hijas que fueron defraudados por sus padres, entonces también entran en una predisposición y están a la defensiva con los sentimientos hacia los hombres, porque no, si me falló mi papá, pues también cualquier hombre me va a poder fallar. Entonces inmediatamente entra en una predisposición, y lamentablemente mucha gente vive de esa manera. La decepción
Nos decepcionamos de personas alrededor, pero no podemos generalizar o decir que todo el mundo es igual, porque mira, ¿cuántos no han sido decepcionados de repente en la iglesia? O por personas dentro de la iglesia más bien, porque la iglesia como tal no podría decepcionarnos, nos decepciona alguien dentro de la iglesia, pero algunos salen y dicen, no, la iglesia es lo peor, no es la iglesia, fue una persona que te falló. Y es más, todos fallamos, porque si confiamos en la persona, en el ser, ahí estamos mal. Confiemos en Cristo que está dentro de la persona, y nuestra esperanza en Cristo siempre va a prevalecer. Pero cuando alguien dice, no, es que la iglesia me decepcionó, se sintió traicionado, bueno, por esa persona dentro de la iglesia, sabes que generalizan, entonces dicen, yo ya no vuelvo, yo no voy por allá, todos los cristianos son iguales, todos los cristianos son malos. ¿Cuántos no fueron decepcionados o traicionados a nivel financiero, a nivel emocional? De repente fueron abusados también en la parte del servicio, tantos años entregando, y al final le dijeron, ¿sabe qué? No lo necesitamos. O bueno, algunos podrán contar sus experiencias dolorosas, pero no fue con la iglesia como tal, fue con una persona dentro de la iglesia. Es como el ejemplo que tú colocas, la mujer que dice, todos los hombres son iguales. Para que pueda decir eso, tendría que estar con todos los hombres de la tierra para que fuera correcto el comentario. Sí. Pero no puede hacerlo, no es así. Entonces dice, se ha llevado malas experiencias con algunos hombres, pero no implica que todos sean iguales. Mira que hay un comportamiento de la gente que fue traicionada, y quiero que usted evalúe la situación, si a usted le está pasando o conoce a alguien así. Un comportamiento de alguien que ha sido traicionado es que se vuelve controlador y ejerce un mal carácter. Esas personas siempre tienen un mal carácter, no saben controlar y tienen malas reacciones con el objetivo de poder controlar y manipular. Porque esta persona que fue defraudado no quiere volver a ser defraudado, no quiere volver a que le fallen. Entonces la gente que tiene a su alrededor los tiene, pero los controla, porque está pendiente, está mirando, no quiero que me fallen, entonces no confío en ti. Tienes que crear 1000 cosas para confiar en mí. Por eso hay gente que, por ejemplo, cuando comienzan relaciones sentimentales, las exigencias son muy grandes. Sí, claro. Son demasiado, casi imposibles entonces dice, y nunca logran completar una buena relación o terminar en un buen matrimonio, porque llega y dice, no, pues es que yo necesito que sea ella o él esto. Entonces la otra persona como que medio se somete, y el otro busca controlar, el que fue defraudado busca controlar para que esto no le vuelva a pasar, y ejerce un carácter de controlación con la otra persona, con el objetivo de que si yo te conozco, yo sé entonces la gente, no necesito que me falles, el celular, a quién miraste, a dónde fuiste, con qué, pero por qué. Entonces son personas tan controladoras por esa área, porque fueron defraudados y no quieren volver a sentir eso. Claro, tienen la herida todavía abierta. Muchas personas se casan, muchas parejas se casan con este tipo de heridas. Entonces imagínate, él herido, ella herida, los hijos van a ser heriditos, porque no, y suena, de verdad suena fuerte, porque cuántas heridas no hay. Entonces al unirse dos personas se unen dos mundos, dos familias, dos culturas, pero también se unen los dolores, las heridas, se unen los traumas. Entonces ya no tenemos un hogar, sino tenemos una sala de emergencias. Ajá. Constantemente están hiriéndose, maltratándose, están maltratando a los hijos, porque alguien sano alguien herido no va a mantener sano a otro, sino de alguna manera u otra se van a entregar esos dolores también. Entonces hay casas que tú entras y no sientes esa armonía, sino sientes ese dolor. Entonces como que abre la puerta y está alguno allá por convaleciente emocionalmente, el otro está, mejor dicho, adolorido, el otro está atropellado emocionalmente. Y tú entras y como que te llevas esa carga emocional y dices, uy, aquí las cosas no están bien, porque hay heridas del alma, hay heridas abiertas que no se han sanado. Lamentablemente muchas personas lo viven, lo están experimentando en su vida, y yo siempre aconsejo a la gente que le encontramos que han defraudado, que le han defraudado y le han fallado y está con ese dolor en su alma, debe buscar la sanidad, debe buscar la reconciliación, debe buscar también la reparación, en algunos casos si fue victimario como tal, porque definitivamente vivir, por ejemplo, hay muchas parejas que han sido, y ahí tendríamos que entrar en la traición. Si hay una traición, si se defraudó el tipo de confianza en alguna área y no busca esta persona pedir perdón, reconocerlo y repararlo,
Entonces, lógicamente, reparar la confianza no es fácil. Reparar la confianza es una de las cosas más difíciles que se viven a nivel emocional, porque entonces sigue ahí ese sentimiento de desconfianza. Pero la gente tiene que estar en el proceso, que después lo hablaremos, cómo se repara la confianza, cómo lograr ser empático en ciertos momentos. Por ahora estamos en diagnóstico, ya entraremos en el proceso de tratamiento. Sí, pero lógicamente entender de que hay una confianza que tengo que reparar, o que tengo que sanar, o que tengo que perdonar. En este caso porque me traicionaron. Entonces, lógicamente me va a ayudar a mi vida diaria de ahí en adelante. Porque si yo reconozco que a mí el que me falló fue mi papá, fue mi mamá, y que me defraudó, porque por eso entro en un comprendimiento. Entonces, ¿por qué me fallaron? ¿Por qué pasó lo que pasó? Entonces lo logro entender, logro perdonar a ese papá, a esa mamá, a todo lo que lo logro perdonar. Entonces ya entro en un camino y puedo comenzar cualquier tipo de relación en cualquier ámbito de mi vida, porque yo sé que sí, es probable que me falle, pero probable que no me falle tampoco. Claro. Y mira que se utiliza y se malinterpreta un verso bíblico, dice: maldito el hombre que confía en otro hombre. Pero no se está hablando solamente en que yo tengo que estar en desconfianza en todo el mundo, en todas las personas. Está hablando sobre la idealización hacia las personas. De eso está hablando. Cuando usted lee todo el contexto, la naturaleza es a fallar. Sí, todos podemos fallar en algún momento y todos van a fallar, pero maldito a la persona, y está hablando sobre que lamentablemente le va a ir muy mal a todos los que logran idealizar, creer que esta persona no tiene fallas y que es perfecto. Es ahí está hablando el texto, pero no está hablando de crear desconfianza en todo el mundo, porque hay gente que de todo el mundo desconfía, y lógicamente es porque la herida está muy pero muy abierta. Está abierta esa herida, y son heridas obviamente que provocan muchísimo dolor y muchísimo daño. ¿Sabes qué? Mira, hay cosas que de repente ahorita algunos están diciendo: oye, mira, me falló mi familia, me traicionaron de diferentes maneras, dañaron la confianza, tuve una experiencia amorosa maluca y fue difícil de superar y todo esto. Y digamos que cuando pensamos en traición pensamos de afuera hacia adentro, ¿no? No pensamos en terceros. Pero ¿qué hay de aquellos casos de traición que suceden por uno mismo? ¿Sabes que uno mismo se traiciona? Uno se traiciona cuando uno se promete que va a cambiar y no cambia. Sí. Como lo mismo que sucede cuando alguien nos promete que va a cambiar y no cambia, y ese dolor se experimenta. Ahora el victimario no está afuera, uno es su propia víctima y su propio victimario. Entonces estamos aquí adentro en una guerra constante, porque decimos: voy a cambiar y eso nunca más lo vuelvo a hacer, y a partir de ahora ya tomo las riendas del asunto, y resulta que no lo hago. Entonces al final el sentimiento es como de traición y decir: pero es que yo siempre cometo el mismo error, ¿por qué me tiene que pasar esto? Y a esto se le suma problemas de estima. Entonces obviamente la persona dice: yo no puedo confiar en mí. Mira, tanto es el asunto que ya está tan vulnerada la confianza en sí mismo, que tienen plata y dice: ¿sabe qué? Guárdeme la plata porque yo no sirvo para guardar plata. Ay, no, yo me la gasto. Es que yo siempre cometo el mismo error. Entonces le dice a la familia, le dice a los amigos: ¿saben qué? Díganme ustedes cómo ven a ese hombre o cómo ven a esa mujer, porque yo escojo unas cosas, soy pavo real. Unas situaciones terribles. Yo no sé decidir bien en el amor, no sé tomar buenas decisiones, donde quiera que me involucro me va mal, las decisiones de negocio no son las mías, todo negocio que he empezado he fracasado. Entonces la persona dice: me he traicionado tanto que ya no confío en mi propio criterio. Entonces lo mismo pasa ya no con otras personas, sino conmigo mismo, que experimento como ese luto. Murió en mí la confianza, murió en mí ese grado de validación, murió en mí esa capacidad de aprender a procesar esos escenarios, de sacar los aprendizajes. ¿Por qué? Porque fue la propia persona quien se traicionó. Sí, y es más, y hay gente que experimenta una etapa aún peor cuando se ha traicionado frecuentemente a todos sus proyectos, a todos sus planes, y es que entra en una frustración y después y posteriormente en una apatía. En una apatía. Entonces la apatía es: no sé ni me importa. No me interesa. Yo comienzo un proyecto, a mí me fue mal, pero no me importa. Perdiste toda. Sí. Y tu familia, si me tienen que echar, que me eches. Si tengo que dejar todo, pues lo dejo. Si me toca dejar de estudiar, pues Sí, ya nadie confía en mí, pues de malas. O sea, ya no le interesa nada, entra en esa etapa porque se ha defraudado. Como una resignación, sí, resignación, ¿no? Como total. esa situación de decir: ¿sabes qué?
pues yo como nunca voy a cambiar, como voy a seguir cometiendo los mismos errores, pues ya para qué, Sí. ya ni para qué gasto el esfuerzo, para qué me esfuerzo. Y hay gente que vive de esa manera. Lógicamente, la herida abierta de la traición es muy profunda. Tendríamos que tocar muchísimos puntos sobre eso, pero entender y hoy comprender de que tengo comportamientos que estoy, uno, replicando, porque me traicionaron, yo traiciono, porque me defraudaron, yo defraudo. Otro, porque tengo desesperanza, porque definitivamente me estoy comportando sin esperanza, teniendo desconfianza de todos los que están a mi alrededor y siempre en una predisposición. También quiero que comprendamos que tal vez lo que me traicionaron y la gente que me traicionó, la gente que más ama, si me traicionó alguien que yo no esperaba mucho de ellos, no duele tanto, pero duele muchísimo cuando la gente que más debió cuidarlo, que más debió amarlo, que más debió ayudarlo, lógicamente lo traiciona a uno. Entonces duele muchísimo y ese dolor lógicamente produce que entremos en un deseo de controlar posteriormente relaciones, de poder de tener un temperamento, un mal carácter, para poder tener ese control con la gente que tenemos a nuestro alrededor, para de esa manera no volver a sentir eso. Si usted experimenta cosas como esas, ¿sí? Y está viviendo tal vez y se da cuenta que tiene la herida abierta con respecto a eso, pues lógicamente a través de Jesús podemos entenderlo. Así es. Bueno, yo quiero que nos den un ejemplo bíblico de algún personaje, pero no van a poner Judas así tan de rápido como que, ay, mejor dicho, no. Hay muchos más ejemplos de traición que se vieron reflejados allí en la Biblia, algunas experiencias bíblicas, así que coméntenos rápidamente si usted recuerda en este momento alguna experiencia de alguien que haya traicionado a otra persona. Mientras tanto, aprovechamos de saludar de una manera muy especial a mi pastora Luzmila, igualmente al pastor Carlos, que el Señor me los bendiga muchísimo. Desde Armenia. Así es, que el Señor les bendiga muchísimo. Gracias por estar conectados y permitir que Reims haya llegado también allí a Armenia. Igualmente a mi hermana Carmen Mora, muchas bendiciones a toda su bella familia, a su preciosa hija, que el Señor le bendiga. A mi pastora Luz Marina Mora, muchas gracias por estar conectada con el pastor Camilo y toda esa bella familia. También Reims llegó allí a Fontibón y allí tenemos un equipo que se está capacitando de liderazgo maravilloso, así que muchas bendiciones. Para nuestro amigo Mel también. Catedrático, sí, profesor, excelente, maestro, excelente. De todo. Es que aquí pronto lo tendremos en los devocionales. Vamos a hacer un tema bien interesante con él. Mel Castillo. Así es, muy bien. Y también aprovechar de saludar a mi mamita hermosa junto a mi abuelita que se encuentran allí en casita desde Orlando. No con Orlando, no, desde Orlando. Muchas bendiciones también para Bolívar, que el Señor me los bendiga muchísimo, pero muchísimo. Que viva mi suegra. Eso, larga vida. Mira, aquí hay varios ejemplos. Bueno, primero aquí colocan Jacob. ¿Sí? Pedro traicionó al Señor cuando lo negó. Sí, muy bien. Simeón, el hermano de José. Ajá. José fue traicionado por los hermanos. Sí. Excelente. Suegro de Jacob. El suegro de Jacob, sí, cuando llegó, es que no sabía contar, o sea, tenía sí. un problema, era músico, era músico, ¿sabías que era músico el suegro de Jacob? Sí, le dio sí, porque le pidió la mayor y le dio la menor. La menor. Entonces era un mal músico el suegro de Jacob. No, le pidió la menor y le dio la mayor. Eso, le pidió la mayor. Sí. Mal músico tú. Eso es, muy bien, excelente, el suegro de Jacob. Bueno, y hay muchísimos ejemplos, sigan colocando muchos ejemplos allí, mi amada Constanza, muchas bendiciones. Pero mira que sí, sucede mucho el tema de la traición y cómo este asunto de la traición juega una tan mala pasada, ¿no? Por ejemplo, cuando Jacob mismo precisamente engañó, ¿sí?, de alguna manera traicionó la confianza de su hermano Esaú, ¿cierto? Y le robó esta primogenitura y engaña al padre y bueno, sucede todo este contexto que obviamente es lamentable. Sí. Vamos con otra herida, con otra herida para aprovechar el tiempo al máximo. Hay una herida que es muy fuerte, algunos no la logran identificar, pero hace parte de un comportamiento inadecuado y es la injusticia. La herida de la injusticia. ¿Cómo se mueve esa herida en nosotros? ¿Cómo se hizo esa herida de la injusticia? Y especialmente viene de hogares que son rígidos y exigentes más de la cuenta. Entonces la injusticia se ve no solamente porque a uno se le dio más y a otro se le dio menos. Es cuando se colocan cargas y se exigen más de lo que se debió exigir.
fueron injustos en la forma de crianza, fueron injustos en la forma en cómo se comportaron con eso. Entonces es ese niño, esa niña que no se le permitió errores, que no se le permitió fallas, que se le colocó una exigencia, manera de comportarse o de ser. Entonces eso es un grado de injusticia. Sí. De la persona crece totalmente siendo totalmente rígido consigo mismo, súper recontra exigentes y aún con situaciones como ser perfeccionistas, porque para ellos la exigencia fue muy grande y muy enorme. Y es ahí donde vemos que a muchos niños les tocó ser adultos cuando no debieron ser. Claro, se vieron forzados, que ahí es donde se ve la injusticia, se vieron forzados, a hacer actividades o a adquirir responsabilidades que no correspondían. Sabes que en coaching se le llaman familias despóticas, Sí. que son este tipo de familias que es así y punto, si es rojo, aunque usted lo vea blanco, y aunque sea blanco no me importa, y si yo quiero, dice el padre de familia, que normalmente sucede desde un aspecto del hombre, entonces dice, a mí no me importa, y si la pared es blanca, pero si yo digo que es rojo y punto. Aquí se come a las 7, esté quien esté como esté, y así no me importa, pero aquí a las 7. Digamos que tener reglas es bueno, pero ya en la manera de cómo se imponen esas reglas, la manera despótica, sin entender el contexto y que no todos funcionamos de la misma manera, pues ahí es donde se ve la injusticia. Y se ve muchísimo, y este tema es muy amplio, porque lógicamente muchas personas han vivido la injusticia en sus vidas. Han vivido que de repente debieron vivir de una manera, pero no se les dio eso sabiendo que sí se podría. Es cuando de repente un padre tiene preferencias, y eso también se puede ver ahí, preferencias muy fuertes y muy marcadas, porque el hijo se le perdona, a un hijo se le perdona todo, pero al otro no, o a un hijo se le da más y al otro no, a un hijo se le apoya más, pero al otro no. Entonces esa es una injusticia, y la gente crece con ese dolor en su corazón de que fueron injustos con ellos, de que no se les dio lo que debió dar, o el comportamiento fue inadecuado en esa parte. Claro, porque mira, hay muchos hijos que dicen, a mi hermano mayor, mejor dicho, le dieron todo, y a mí me toca ponerme la ropa que él deja, ¿cierto? Y algunos, más bien otros casos, dicen, no, es que al hermano mayor lo trataron, y dice el hermano mayor, es que a mí me trataron pero así, súper psicorrígidos, y era o blanco o negro, pero ya los hijos, ya después del quinto, sexto, dice, haga lo que quiera. O ya recibieron más, o recibieron más, o tuvieron diferentes tipos de oportunidades. Entre hermanos a veces se siente un tema de injusticia, pero también hablaríamos de un tema de percepción, que si uno le pregunta a los padres, ellos románticamente dicen que todos los hijos los quieren igual, ¿no? Pero digamos que hubo tratos diferentes, y también esto hablaría de un tema de personalidad, de las reacciones, respuestas de los hijos, en fin. Mira que hay un caso aquí muy particular que están colocando respecto a la traición, pero mira que en el tema de la injusticia quiero aprovechar de aplicarlo, porque están colocando, Ministerio Y en Colombia dice, Absalón hijo de David, y Julie también nos coloca el hijo de David que traiciona a su padre. Saben que Absalón, sí, evidentemente, el final de la historia se levantó en contra de su padre, y conocemos el contexto, pero si vemos el inicio de la historia, no inició con un deseo de traición, más bien nació desde una injusticia. Sí. Esta herida de familia que le ocasionó una tragedia familiar a David fue por una injusticia. Resulta que dentro de los hijos de David, uno de ellos ve a su hermana Tamar y la ve preciosa, y planea toda una situación para llegar a su hermana, y evidentemente lo logra, y logra abusar de su propia hermana, uno de los hijos de David. Entonces, luego que ella abusó sexualmente de ella, la desecha y la menosprecia. Absalón se da cuenta, y una mujer abusada, ahora desechada, digamos que prácticamente socialmente en el momento ya no tenía otra razón más de ser, ¿no? Entonces ahora es desechada de la sociedad prácticamente, porque fue desechada de su hermano, y ahora fue abusada sexualmente, entonces no tiene nada más que hacer. Absalón se da cuenta de lo que había pasado a raíz de ese abuso, entonces él dice, oye, hay que hacer algo. Pero el padre de familia, que es David, no hace absolutamente nada. Y él dice, mantengámoslo hasta ahí,
¿sí? O sea, está bien, sucedió algo, pero pareciera que como que hace a oídos sordos de la situación. Absalón pide justicia y le dice a la hermana, yo pelearé por ti y esto no puede pasar, y lucha y lucha y lucha, pero no obtiene justicia, tanto así que él dice, ¿sabes qué? Voy a tomar justicia por mi propia mano, porque cuando el padre de familia, escúchenme muy bien padres, cuando los padres no hacen lo que tienen que hacer, llegará alguien que lo hará, pero lo hará de manera incorrecta. Cuando tú no corriges a tu hijo en casa, ni lo enseñas, ni lo educas, alguien afuera en la sociedad lo va a enseñar a mal, a través de golpes, insultos, maltratos. Desafortunadamente así sucede. Lo que no se hace en casa, otro lo hará, pero lo hará mal. Entonces resulta que Absalón dice, ¿cómo puede ser posible? Tengo un hermano abusador y una abusada. Entonces con la abusada pues ya no se puede hacer mucho, sino intentar ayudarle a cobrar justicia. Y ahora con el hermano abusado, Absalón mismo toma justicia y lo asesina. Imagínate la tragedia, entonces ya no es un abusador nomás, sino ahora también que fue herido por tercero, entonces resulta que es un asesino, porque ahora resultó matando a su hermano, ahora un hermano que fue abusador resulta asesinado, ¿sí? Después, entonces, él vuelve y pide justicia, pero no hay justicia de parte de David. Entonces ahora sí, 2 años después, planea una revuelta y dice, yo en lugar de David se para en la puerta y dice, yo en lugar del rey haría esto, haría lo otro, y empieza a alimentar ese deseo de justicia o de cobrar venganza entre el pueblo. Final de la historia, Absalón se levanta en contra de su padre con todo un ejército, pero el padre, porque rey, no puede permitirlo. Ya no habla el papá, ahora habla el rey. Sí. Y el rey tiene que tomar decisiones de gobierno. Entonces él se levanta y dice, no podemos permitirlo. No va él a pelear, envía a todos sus generales. Absalón va en su caballo y con su melena se enreda en el arbusto y allí queda colgando como una piñata, y ahora los generales lo rematan allí colgado. Las palabras finales de David son, Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Quién diera por estar en ese lugar y no que fueses tú el que ahora está muerto? Es que fue una tragedia, traición, pero porque empezó por una injusticia. Sí. No avala, no aplaudo que haya hecho lo que hizo, pero lo explica muy bien. Sí. Y de esa manera hay toda una tragedia. David vivió la tragedia de su hermano, de su hijo, muerto, asesinado por su otro hijo, y una hija también abusada. O sea, una tragedia enorme, porque el papá debió ser justo y buscar justicia en el momento indicado. En el momento indicado. El problema es cuando queremos buscar justicia cuando ya nada se puede hacer. Sí. Y eso tiene que ver muchísimo con aquellos que tenemos responsabilidades y somos esos victimarios de que realmente no hacemos un trato como deberíamos hacer a la gente que está a nuestro alrededor, a nuestros hijos, a nuestra familia. Hay injusticia cuando hay esposas que dicen, y se sienten así en esa injusticia, dice, para mi esposo, para sus cosas tiene todo, para jugar para afuera tiene todo, pero para mí no, o sea, no hay tiempo, no hay dedicación, no hay amor, no hay nada, sino entonces hay una injusticia y hay una herida de injusticia, porque si no, mi esposo, yo conozco esposos que se visten súper bien, comen súper bien, pero la esposa la tienen mal, la casa la tienen mal, y es muy triste eso. Igualmente hay muchísima injusticia cuando de repente él hablando sobre el hogar, o ella están dándole mucho más a alguien que a eso. Hay injusticia en eso, o sea, el no saber manejar un equilibrio en las cosas y el tener claridad y no permitir lógicamente la injusticia va a traer heridas. Cuando se permite que la familia de cualquiera de los dos se involucre más allá y se le da más importancia a la familia que a la misma relación matrimonial, y ahí hay que mantener un equilibrio. Entonces la pareja que recibe eso dice, ¿cómo él, cómo ella puede permitirse que la familia se involucre tanto? Y entonces, no, o sea, yo no siento que sea mi pareja, siento que estoy casado con alguien que no está casado conmigo porque sigue casado con su familia. Sí, totalmente. Ahí se experimenta injusticia. Injusticia se experimenta cuando llegan los hijos y ella o él descuida a su pareja. Todo es para sus hijos, todo es para los niños, y ya la relación en pareja se enfría y se descuida totalmente por esa razón. O sea, hay injusticia. Hay injusticia cuando de repente el papá y la mamá no entienden que más importante que el dinero es la relación con los hijos. Sí. Entonces hay padres que luchan tanto por tener una casa, tener un hogar, una casa para tener física. Un hogar, una casa física, y luchan tanto y trabajan tanto por una casa y luego descuidan y se dan de cuenta y dicen, ya tengo una casa pero no tengo un hogar.
porque se dedicaron tanto tiempo, el no saber manejar el tiempo, el no saber manejar las prioridades, el no tener claro realmente qué es lo que requiere cada persona que está a mi alrededor, se puede tornar en injusticia cuando yo le dedico más a otros o a otras situaciones que realmente a mi familia. Escríbanos rápidamente qué otros ejemplos de injusticia usted puede encontrar, y creo que aquí algunos van a aprovechar, van a decir paro nacional, bueno, muchas cosas, y se puede experimentar ese tipo de injusticia, pero mira que hay otras áreas, mientras que usted va comentando, les digo esta, y es en la iglesia, ¿no? En las labores eclesiásticas, más bien, en las dinámicas eclesiásticas, cuando se imponen ciertas, voy a corregirlo, cuando se establecen ciertas reglas, bien sea para el liderazgo, para toda la congregación, en ciertos aspectos, y se da a cumplir para unos, pero para otros no. Entonces se dice, por ejemplo, aquí todos deben llegar 7 de la mañana, un ejemplo, todos 7 de la mañana. Y oye, está bien, algunos se esfuerzan si se les dicen, pero otros dicen, no, llegué tarde, ¿por qué? Ya no es una razón justificable, sino injustificada, pero no se le dice nada, pero aquel que se esforzó y todo el asunto, aún teniendo las mismas posibilidades, y a él, no, pero usted sí tenía que llegar, pero usted tal cosa, y a algunos se les exige más que a otros, aunque las dinámicas son diferentes con cada uno, pero a veces se siente injusticias, se siente como que, oye, porque a él sí le permiten y a mí cuando medio fallo, que siempre me esfuerzo, pero cuando medio me pasa, mira, me caen encima. Sí. De repente uno no lo tiene claro, y cuando uno es líder, pastor, y aquellos que tenemos un liderazgo en nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, el saber ser justos es fundamental. El saber manejar la justicia hace claridad de la vida de Cristo en nuestra vida. Mira que uno de los nombres de Dios en hebreo es Tsidkenu. Sí. Jehová, justicia nuestra. Porque lógicamente Él es justo y Él busca la justicia nuestra. ¿Sí? Es más, usted, Señor, sé justo conmigo. Bueno, y definitivamente hay cosas que Dios me va a dar y Él sí conoce realmente qué es lo que merezco y qué es lo que no merezco. ¿Sí? Pero lógicamente Él es justicia y Él pelea por nosotros. Y hay cosas que usted está viviendo, una injusticia por algo que te están haciendo, una injusticia. Y eso duele cuando hacen injusticia y uno dice, pero ¿por qué se me comportan o por qué me dicen o por qué hacen todo esto en contra mía? Eso duele muchísimo. Pero lógicamente muchos están recibiendo mucho más fuerza, mucha más exigencia, mucho más demanda de lo que merecen. Y eso es injusticia. Y tal vez fueron sus papás, su mamá, sus familiares que te colocaron a ti por ser mayor, el hijo mayor, te dieron mayor exigencia y tú no viviste niñez. Te tocó desde muy jovencito vivir una vida muy dura y muy fuerte, y eso es un término de injusticia. Entonces, cuando llegan a la vida adulta se vuelven perfeccionistas. Sí. Porque necesitan cubrir sus propias expectativas, porque sus expectativas son enormes, mayores a los que ellos tienen. Entonces por eso son perfeccionistas, les cuesta tomar decisiones a veces, les duele a veces muchas cosas, no tienen la libertad de ser libres porque nunca están felices consigo mismo, porque siempre tienen un problema enorme. Estaba leyendo y estudiando un poquito sobre el tema. Estas personas logran tener en ciertos momentos este impulso compulsivo de empezar rigidez en ciertas cosas que si no es así no se logran, y adquieren unos comportamientos de que si no logro esto, si esto no está en ordenado, de que si la loza no está lavada yo no puedo dormir, que si esto son los famosos TOC, ¿no? Trastornos obsesivos compulsivos, y que se puede experimentar, y esto explicaría muchísimas cosas. Cuéntenos rápidamente un ejemplo bíblico donde usted vea reflejada allí la injusticia. Rápidamente déjenos un ejemplo bíblico sobre la injusticia. Mira que sabes que la injusticia no implica igualdad. La justicia implica equidad, ¿cierto? ¿Es correcto? Totalmente. Implica, porque cuando yo digo es que a todos toca cortarlos con la misma tijera, es incorrecto. Hay tratos diferentes, hay personas a las que yo puedo decirles, mira, ¿sabes qué? Me doy cuenta que te estás esforzando, entonces está bien, te aplaudo, pero mejoremos. Hay otros que no se esfuerzan, pero pues cumplen su cuota, qué sé yo, su logro. Entonces no es tratar a todos de la misma manera, sino que aunque yo, por ejemplo, en el ejemplo de las 7 de la mañana, es decir, todos aquí a las 7 de la mañana, entiendo que hay personas que aunque la regla debería ser todos 7 de la mañana, hay personas que se esfuerzan más y llegan justo a las 7 de la mañana. Yo lo aplaudo y digo, chévere, porque conozco tu contexto. Pero ¿qué hay de aquella persona que se levantó tarde
y no quiso llegar a las 7 de la mañana sencillamente porque no quiso, porque no se esforzó. Y sabiendo que tenía que hacerlo, no se esforzó. O tenía que llegar a tal hora en el culto, o tenía que cumplir tal responsabilidad, o asumir tal reto, o algo por el estilo, y no lo hizo. Entonces, obviamente, a este que llegó a las 7 en punto, y a este que llegó y no se esforzó de la misma manera, pues obviamente el trato no va a ser igual. O sea, la regla es la misma, pero los esfuerzos son diferentes. Entonces, el buen pastor también sabe y conoce qué esfuerzo tiene esa oveja. Sí, mira, sí, perfecto, sí, ¿no? Y que definitivamente, y eso tiene que ver mucho, porque en una sociedad donde hoy en día se está trabajando mucho por la igualdad, que la igualdad no es igualdad, es equidad, y es bíblico, es totalmente bíblico, porque Jesús, hablando sobre la parábola de los talentos, dice, a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, conforme a la capacidad de cada uno. Pero ¿por qué no todos le dio 5? Porque no todos tenían la capacidad de hacerlo, y la recompensa fue a la capacidad de sus resultados también. O sea, ahí hay justicia, y a veces queremos en un mundo donde yo no trabajo, yo no estudio, yo soy un vago, yo soy esto, y yo quiero que me mantengan. Que eso es lo que estamos viviendo en un pensamiento muy socialista, entre comillas, donde no, que me den, que le quiten a los ricos que trabajaron toda la vida, que se esforzaron toda la vida, algunos que tienen mucho, que le quiten a ellos y me den a mí que yo no hago nada. ¿Sí? Okay. Entonces ahí se ve, y es un punto pues delicado, que después lo tocaremos, bien interesante sobre las líneas políticas, y no quiero tocar la vulnerabilidad de algunos, pero sí significa eso, significa que hay justicia. Y sabe una cosa, y quiero que entendamos esto, de parte de Dios, lo que hoy tenemos, lo que hoy poseemos y la vida que tenemos hoy es justa. ¿Pero por qué? De parte de Dios. Porque Dios no me da más. Porque no estoy preparado para más. Porque no he podido superar cosas. Porque no he podido aprender de errores. Porque estoy cometiendo los mismos errores. Porque estoy en un vacío que aunque yo sé que tengo que salir, sigo estando ahí. Porque no busco a Dios como debería buscarlo. Entonces, en eso. Pero todo lo que he hecho para Dios, y porque Dios no me entrega más. No es que no me entregue. Es que Él está ahí. Y lógicamente vamos a caminar sobre eso. Estas heridas las hemos estado trabajando, y hay muchas personas que realmente están viviendo una cantidad de situaciones con heridas abiertas. Con heridas abiertas. Hay muchísimos ejemplos, nos colocan José y sus hermanos, también nos colocaron Caín y Abel, nos han colocado algunos otros ejemplos allí, también colocan el ejemplo ya en nuestro contexto, y es cuando la pareja se trabaja para que él sea profesional, y luego cuando se quiere trabajar para que ella sea profesional ya no hay oportunidades. Entonces ahí hay una injusticia, ahí suele suceder también una injusticia. Hay muchos tipos de injusticia, hay muchísimos casos donde evidentemente no se hizo lo que se tenía que hacer, y ahí creo que somos totalmente responsables en ese aspecto y delante de Dios. ¿Somos justos o somos injustos? Mira, yo veo la parábola de los talentos como un ejemplo de justicia. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el Señor a uno le dio 5, ¿cierto? En esa parábola menciona que a uno le dio 5, al otro le dio 2 y al otro le dio 1. Si se quisiera ver desde un plano de vista, a todos debió haberles dado 5 y votemos para que todos les dé 5, y si yo les voy a dar 5 a cada uno. No, porque quizá este señor reconocía hasta dónde iban las posibilidades. El de 5 y el de 2 nunca se quejaron. El de 5 no se quejó por haberle dado 5, y el de 2 no se quejó porque al otro le dieron 5 y a ese le dio 2. Con lo que le dieron resultados. Pero el que le dio 1, imagínate que al que le dio 1 el Señor le hubiese dado 5. Pues no hubiese desperdiciado solo 1, hubiese guardado 5. El miedo, el temor hubiese sido muchísimo más grande, porque si teniendo 1 tuvo temor, imagínatelo teniendo 5. Sus capacidades no hubiesen dado mucho más allá para poder conservar 5, y a duras penas logró esconder 1. Entonces él le dice: siervo malo y negligente, ¿sí? Porque no sabías que tu Señor iba a venir y te iba a pedir cuentas, y aún con todo eso no hiciste nada. Negligente, inútil. Entonces guardaste tu talento y lo escondiste. O sea, esa fracción que se te dio, la escondiste. Entonces mira que a los otros 2 los aplaude. Al de 2 no le dijo: no, pues antes agradezca que le di algo, pues 2 no era nada. No, tanto el de 5 como el de 2 lo felicitó. Creo que ahí hay un valor de justicia, y es que no a todos se trata de la misma manera, y que, por ejemplo, debo entender que si, oye, no he recibido más, no recibí 5, recibí 2 nomás, pues el Señor sabe por qué me dio lo que me dio, porque voy a estar peleando, descuidando lo que tengo para pelear por algo que no he tenido.
No, o sea, es inexplicable. Es como cuando, perdónenme si voy a colocar un punto sensible, es como cuando salen a marchar y salen a protestar porque se están robando el dinero, pero están haciendo daño en el bien público. Están robando o saqueando la tienda del vecino. Inexplicable. O sea, el cómo decir, no, es que nos están maltratando y están generando violencia. Que no es todos, lo aclaro. Hay muchas marchas pacíficas, pero también se está viendo que dentro de ellos hay personas que todavía no han entendido realmente el valor de la justicia. Y hay muchos de los que hoy están ahí que tal vez se sienten, una de las características de gente que ha sido defraudada en esa área, especialmente en la parte de que no han sido justos, están exigiendo más de la cuenta. Están pidiendo más de la cuenta. O sea, es como la igualdad de género. Sí, no, y están diciendo, necesito que me den más. Necesito. Entonces el hijo frecuente que le dice, papá, es que tú no me diste, me tienes que dar ahora, y a la iglesia es que me tienen que dar atención, y siempre están peleando todo el tiempo porque le den más a ellos. El problema es, ¿realmente lo merecemos? Porque también tengo que ver la justicia desde mi punto de vista mía. O sea, de que realmente yo estoy siendo justo con mis exigencias, o estoy pidiendo cosas que no debería, que no tengo capacidad de recibir, y estoy peleando por cosas que no debería pelear, sino son realidades que muchos tienen, y hay gente que no ha aprendido también a manejar la justicia desde su propio corazón y desde su propia vida, que lamentablemente muchos así, y hoy en día tenemos una sociedad súper exigente, que quieren todo, pero no quieren trabajar por nada. Quieren trabajar, no se lo quieren ganar, si fuese bien usado el término. De esas heridas y de muchas más, hay muchas más por hablar, pero toda esta semana que trabajamos las heridas abiertas, reconocemos que hay ciertas áreas en nosotros que están mal, que están abiertas, están con dolor, han traído miedo, han traído comportamientos inadecuados en nuestra vida, y lo que podemos hacer hoy es llegar delante de Jesús. Jesús dijo, vengan a mí los que estén trabajados, cargados y cansados, que yo os haré descansar. Quiero que oremos y le pidamos al Señor que nos ayude profundamente, y que el Señor nos ayude realmente a que Él venda en nuestro corazón, sane nuestras heridas, porque hay muchos de los que están hoy sufriendo. Cierra tus ojos ahí si puedes hacerlo, y dedicar este ratico a un momento de oración, y de que el Señor nos toque, un momento de ministración. Dios, durante toda esta semana, Dios, hemos sentido la realidad de que muchos han sido abandonados, Dios. Y el vacío del abandono golpeó frecuentemente, Señor, nuestros comportamientos. Igualmente, Señor, lo que estuvimos viendo con respecto, Dios, a la traición. La traición, Señor, dolorosa, de la gente que confiamos, de la gente que debió ser más responsables con sus acciones, pero de manera, tal vez algunos de manera involuntaria, sin medir sus consecuencias, traicionaron el corazón de muchos que hoy en día les duele su vida de muchas maneras. Otros, Señor, han vivido, Dios, totalmente la injusticia en sus vidas, totalmente. Y de repente hoy se sienten con su corazón a cuadritos porque sienten y han experimentado, Dios, de que fueron injustos con ellos, pero tal vez se sienten súper exigentes consigo mismo porque se les demandó más de la cuenta, Dios. Otro, Dios, en esta semana nos dimos cuenta que tal vez en nuestro corazón está la humillación, y tenemos una cantidad de situaciones internas sin resolver, de aceptaciones, porque nos han humillado y nos han hecho sentir poca cosa, y de verdad nos hemos sentido poca cosa. Pero cuando llegamos delante de ti, Señor, llegamos con todo nuestro corazón, con todas las fuerzas de nuestra vida, con nuestra alma rota, llena de pedazos, pero tú no la rechazas, tú no nos juzgas, sino dice, ven, yo te haré descansar, ven a mí que yo te voy a hacer una nueva criatura, una nueva persona, voy a sanar tus heridas, voy a llenar tus vacíos, voy a cambiar tu identidad, esa identidad de haber sido vivido como has vivido, yo la voy a cambiar tu manera de pensar, voy a cambiar tu manera de sentir también, de percibir. Y hoy debemos permitirle a Jesús que lo haga. Y hoy oro, Señor, por todos nosotros, y me incluyo, Dios, que de una u otra manera, Señor, la misma vida, Señor, nos ha lastimado de muchas maneras y de muchas formas. Pero llegamos delante de ti para sanar nuestro corazón,
para que al sanar nuestro corazón, Señor, podamos, Señor, sanar la vida de muchos posteriormente. Pero hoy sana nuestra vida. Hoy ayúdanos a perdonar a aquellos que nos han defraudado, ayúdanos a entenderlos un poquito y a sanar nuestro corazón y decir, bueno, nos fallaron, pero fueron injustos con nosotros, nos traicionaron, no se comportaron como debieron comportarse, pero hoy los perdonamos. Hoy perdonamos la vida de ellos, Señor, aunque ellos nunca lo reconozcan, hoy los perdonamos. Ya no permito más que esto me siga doliendo, ya no permito más hacer que esta herida siga creciendo en mi vida. Toma una decisión de perdonar y toma una decisión de superar hoy aquello que has vivido. En el nombre de Jesús, hoy tomo una decisión. Dígale, yo voy a superar esto. Yo voy a superar esto. Yo no voy a permitir más que esto me siga afectando y me siga doliendo. Hoy lo supero en el nombre de Jesús. Hoy voy hacia adelante. Hoy voy a caminar hacia el propósito que Dios tiene con mi vida, Señor. Yo bendigo la vida de todos los presentes y declaro, Señor, que algo bueno, muy bueno va a pasar y que al darnos cuenta de estas heridas, Señor, vamos a cambiar muchas de nuestras acciones y de la forma en cómo nos comportamos, porque tu vida empieza a reinar en nuestra vida. En el nombre de Jesús, doy muchísimas gracias y creo, Señor, que este fin de semana será extraordinariamente bueno sobre nuestras vidas. Gracias, Jesús. Amén y amén. Amén.